Continuando con los temas de nefrología, a continuación hablaré del tema de litiasis renal. Soy la doctora María de la Salud Villa y vamos a comenzar con el tema. La litiasis renal es sumamente frecuente. Se considera que aproximadamente entre el 5 al 12% de personas en países industrializados van a padecer algún episodio sintomático de litiasis renal antes de los 70 años de edad. También se ha documentado que en el continente asiático esta incidencia es menor. Vamos a ver que hay varias situaciones que van a proteger o van a favorecer la presencia de litiasis. Hay varias condiciones que van a incluso favorecer la formación de litos a nivel del riñón. Uno de ellos es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico va a afectar aproximadamente el 25% de adultos en Estados Unidos. Esto va a favorecer el riesgo de litiasis hasta un 30%. También es necesario considerar que las secuelas asociadas a litiasis, como el dolor, la infección, la obstrucción que pueden producir, en este caso, la litiasis a nivel de alguna de las vías de excreción y la toma constante de AINES son factores que incluso pueden favorecer la progresión a enfermedad renal crónica, ¿sí? O eventos agudos de lesión renal aguda. Y para comenzar a hablar un poquito más acerca del tema, pues vamos a tener que dentro de la formación de litos a nivel urinario, va a ser necesario que exista un aumento en la concentración de cierta sal. ¿Sí? A este nivel va a producir que su solubilidad se vea excedida y que dicha sal se precipite cuando esta es muy excedente. Los principales potenciadores de ello es que haya un bajo volumen urinario. Un ejemplo de ellos es pacientes que toman una baja cantidad de volumen de agua, climas muy calurosos, que haya una hipercalciuria y una uricosuria ya en el paciente, y los principales inhibidores o protectores para que no se precipiten este tipo de sales, pues son los citratos y el magnesio. Hablando de las etapas de la formación de un lito o un cálculo a nivel urinario, vamos a encontrar 4 principales. La primera es la sobresaturación de la orina, de la sal a considerar. La otra es que va a empezar la germinación cristalina y posteriormente va a haber un aumento en el tamaño de estas partículas. Y finalmente se va a llevar a cabo la nucleación, donde hay una retención de partículas en el túbulo renal o la papila o las vías urinarias, y a partir del núcleo las partículas van a empezar a crecer o a agregarse más de ellas, con lo que el hito o cálculo va a empezar a incrementar de tamaño. Dentro del diagnóstico, pues vamos a ver que uno de los principales síntomas es que hay dolor. Un cólico nefrítico, ¿sí? Puede ser uno o varios cólicos durante toda esta etapa de la enfermedad. Entonces, puede ser uno de los síntomas iniciales o quizás el único. En niños puede haber algunas otras anomalías metabólicas. Es importante señalar que incluso muchos niños, a diferencia de los adultos, no van a presentar la sintomatología típica del cólico nefrítico. Uno de los principales métodos que nosotros utilizamos para la detección de cálculos o litos renales es el ultrasonido. El ultrasonido es un estudio que es muy noble, ya que su acceso es muy fácil. En muchos centros cuentan con el equipo necesario para realizarlos. Prácticamente no necesitamos un medio de contraste, o incluso, por ejemplo, en pacientes con algún problema neurológico o pediátricos, pues tampoco es necesario realizar alguna sedación, ya que son estudios relativamente rápidos
y que no ocasiona ningún tipo de secuela, ¿sí? Que no necesitamos radiación o algún medio de contraste intravenoso o vía oral para este tipo de abordaje. Y pues en el ultrasonido vamos a encontrar una imagen hiperecogénica que nos va a producir una sombra acústica, ¿sí? Este va a ser uno de los abordajes que podemos hacer de forma inicial y que nos va a dar muchísima información acerca de la patología a tratar. Eh, Obviamente el dolor abdominal y que muchas veces puede ser localizado, sí puede ser el típico dolor de un cólico nefrítico, muchas veces puede ser un dolor un poco más difuso, a veces difícil de localizar en pacientes que tienen un gran panículo adiposo o pacientes pediátricos. Algunos pacientes pueden cursar con molestias al orinar, con disuria, y muchos otros con hematuria. La hematuria puede ser macroscópica o microscópica. Esto generalmente es producido por la lesión que hay cuando el cálculo o lito pasa por las vías urinarias. Y muchas veces estas son estrechas, son muy delgadas y los cálculos no necesariamente son de bordes regulares, sino hay muchos cálculos que tienen espículas que son muy irregulares y que pueden lesionar el interior de la vía urinaria y que esto puede generar hematuria, ¿sí? E incluso en algunos pacientes puede haber alguna sobreinfección que también puede propiciar la hematuria. Hablando de estudios de imagen, pues de los más rápidos y comunes que tenemos en los servicios de urgencias, pues son las radiografías y los ultrasonidos. Ya vimos que el ultrasonido es un estudio que nos sirve demasiado para el abordaje diagnóstico de ellos, con una sensibilidad de hasta el 84%, mientras que la radiografía pues un 54%, ya que muchas veces pues no vamos a encontrar datos en la radiografía, a no ser que estemos hablando de cálculos o litos radioopacos. Podemos encontrar a veces nada más una sensibilidad de un 54%. Y bueno, la radiografía de abdomen también nos va a ayudar al abordaje de otro tipo de patologías que se presentan en pacientes con dolor abdominal en el servicio de urgencias. Aquí podemos ver una imagen donde vemos en el riñón del lado izquierdo un cálculo ya prácticamente en la pelvis del riñón. Podemos ver esta imagen que es muy regular, es muy característica de los cálculos solitos a nivel renal. Y bueno, pues en este caso si son cálculos grandes, pueden estar incluso obstruyendo la vía urinaria, lo que puede ocasionar alguna lesión renal aguda. Muchos pacientes incluso pueden llegar con el cálculo, nos pueden mostrar incluso en la primera consulta o en las consultas subsecuentes que arrojaron cálculos urinarios cuando estos son pequeños y que todavía son expulsables. Y aquí podemos ver algunos tipos de cálculo. Este, por ejemplo, es muy irregular. Vemos que tiene muchas espículas, lo que puede favorecer pues dolor mucho más importante e incluso que el paciente presente hematuria micro o macroscópica en el estudio de orina. Continuando con el diagnóstico, pues vamos a encontrar que hay diferentes tipos de cálculos, de delitos a nivel urinario. Vamos a tener los radiopacos, que principalmente se van a componer en su interior de oxalato cálcico, de fosfato cálcico o carbonato. Estos cálculos son la mayor parte, es decir, la mayor parte de los cálculos de un paciente o de los pacientes van a ser radiopacos por la composición cálcica que tienen. Sí, se habla en los estudios que hasta un 70 a 80% de los pacientes con litiasis renal van a cursar con cálculos radioopacos. Y estos se pueden incluso visualizar en las radiografías, motivo por el cual, pues sí, en algunos pacientes la radiografía inicial, cuando presentan algún cólico nefrítico, nos va a arrojar información de que pudiera tratarse de una composición cálcica de los litos. Existe otra variante que es los que son ligeramente radioopacos. En este caso son los cálculos solitos que están compuestos de cistina o algunos de ácido úrico que tienen en su interior también sales de calcio.
Puede haber mixtos donde también van a alternarse las sales con una composición cálcica en su interior. También va a haber radiotransparentes. Estos cálculos, pues bueno, no van a tener la capacidad de observarse, por ejemplo, en radiografías de abdomen, y generalmente los cálculos radiotransparentes son en su mayoría compuestos de ácido úrico o jantinas. Hay cálculos colariformes, como los que vemos en la imagen, donde nos pudiera sugerir que son cálculos de estruvita o cistina. Y también podemos encontrar otro tipo de hallazgos en los estudios de imagen, que son como el ultrasonido que se muestra en la imagen inferior, que es la nefrocalcinosis. Y la nefrocalcinosis puede ser una patología que podemos encontrar en las hiperoxalurias primarias, en la acidosis tubular renal, sobre todo en la distal, en la tipo 1, cuando tenemos riñones en esponja, en el hiperparatiroidismo primario, o en otros estados donde se curse con condiciones hipercalcémicas. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, pues vamos a basarlo principalmente en la clínica, en la sospecha, en algunos antecedentes del paciente, pero también nos vamos a apoyar con estudios de imagen que podemos contar con ellos en muchos de los servicios de urgencias. Aquí podemos ver una fotografía de uno de los sedimentos urinarios donde encontramos muchos cristales que junto con la clínica y con antecedentes del paciente pues nos pueden orientar a un diagnóstico un poquito más certero, ¿sí? Y que nos va a permitir iniciar un tratamiento más dirigido. Entonces, tenemos factores de riesgo también en los pacientes que hay que tomar mucho en cuenta cuando estamos realizando el interrogatorio, ya sea en la consulta o en los servicios de urgencias, donde vamos a inferir mucho acerca de la dieta, ¿sí? La dieta es muy importante y de la dieta nos va a interesar en el paciente qué tanta ingesta hídrica, qué tanta agua consume al día, ya que vemos que los pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, una disminución en la ingesta de agua, hay pacientes que la ingesta de agua es mínima o bien que consumen grandes cantidades de otro tipo de líquidos como refrescos o que sí en su dieta no incluyen el agua natural. También pacientes que consumen grandes cantidades de sal, ya sea por comida chatarra o simplemente que a los alimentos del día a día les ponen mayor cantidad de sal. Pacientes que también tienden a consumir muchas proteínas de origen animal, carne, sobre todo carne roja o algunos tipos de mariscos. Suplementos, pacientes que consumen suplementos, los suplementos en este caso calcio, muchas veces incluso sin prescripción médica o suplementos de vitamina D o ambos, con o sin prescripción médica y que tienen susceptibilidad para la formación, pues puede ser un factor de riesgo. La exposición ambiental, a esto se requiere, por ejemplo, el calor excesivo, la deshidratación. Se ha documentado que en climas cálidos pues hay mayor mm, susceptibilidad, hay mayor incremento en los pacientes que presentan litiasis. El exceso de ejercicio muchas veces sin la hidratación adecuada también puede ser un factor de riesgo, o incluso algunos tóxicos como el cadmio, el ácido oxálico y algún tipo de pintura, ¿sí? Pacientes que trabajan en lugares donde se fabrican pinturas. También vamos a tener otros factores de riesgo para la formación de litiasis, como el pH urinario ácido, sobre todo en pacientes donde estudiamos cálculos de estruvita, ¿sí? Es una sal es un cálculo que va a favorecerse a través del pH ácido. Y es importante que también otros factores que tengamos en el paciente, ya sea que los tenga previamente o que dentro del abordaje encontremos, pues vamos a tener que las determinaciones de calcio séricos y urinarios van a orientar al diagnóstico. El ácido úrico, que en muchos pacientes puede estar incrementado, o algún factor o antecedente familiar donde tengamos gota, donde tengamos hiperuricemias, oxalatos,
cistina, mediciones de citratos, donde hay hipocitratuриas, o pacientes con niveles de magnesio bajos, sobre todo en las cuantificaciones de orina de 24 horas, pues van a ser factores de riesgo de este tipo de patologías. Además, también encontramos hasta un 30% de factores genéticos en pacientes con litiasis renal. Y si iniciamos a ver ya patología más específica a nivel de litiasis, vamos a encontrar pacientes con hipercalciuria idiopática, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen donde se aprecian algunos cristales de calcio a nivel del sedimento urinario, motivo por el cual el examen general de orina, sobre todo a nivel de sedimento, pues nos puede dar una orientación muy importante. Y bueno, estos pacientes van a tener una eliminación incrementada de calcio en la orina, siempre y cuando que haya una ausencia de hipercalcemia u otras causas de hipercalciuria, ¿sí? Entonces son pacientes que van a tener una eliminación incrementada de calcio. Hay que descartar otro tipo de tubulopatías genéticas, diabetes mellitus, artritis reumatoide infantil o en pacientes con uso prolongado de furosemida. Es la causa más frecuente de litiasis en niños, hasta un 60% vamos a encontrar pacientes pediátricos con hipercalciuria y el 40% en adultos. Entonces, esta es una de las principales causas de litiasis a tener. Y vamos a encontrar dentro de los hallazgos urinarios que va a haber una excreción urinaria de más de 300 miligramos en hombre y 250 miligramos en mujeres. O bien más de 200 cuando tenemos una dieta restringida en calcio, magnesio y proteínas, o incluso podemos realizar un cociente calcio-creatinina, es decir, dividir el calcio urinario entre la creatinina urinaria en una muestra aislada. Así, cuando la encontramos superior, esta relación, esta división a punto 2, sobre todo en niños pequeños, ya que no podemos ocultar muchas veces la orina de 24 horas en pacientes pediátricos, pues nos puede orientar a que el paciente está cursando con una hipercalciuria, ¿sí? Entonces son pruebas que podemos tomar en cuenta para apoyar el diagnóstico. Y también para poder diagnosticar hipercalciuria idiopática, pues es importante determinar niveles de calcio séricos, hormona paratiroidea, ver cómo se encuentra nuestro cloro sérico y que nuestro paciente se encuentre en equilibrio ácido-base. Otra de las patologías que encontramos en pacientes con litiasis son los cálculos de purinas y la hiperuricosuria. Hablando un poquito y en general, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas y bien importante que estos cálculos o litos son radiotransparentes. Estos es poco probable que se observen en las radiografías. Entonces, una radiografía de abdomen en paciente con litiasis no debe ser un estudio que tanto nos diagnostique o nos descarte una patología de litiasis. Es importante que en los pacientes donde tengamos este tipo de patologías, eh, tomemos niveles de ácido úrico en sangre, puede haber hiperuricosuria, puede haber una excreción superior a 800 miligramos día en los hombres y 750 en mujeres. Vamos a encontrar dentro de los antecedentes de los pacientes una ingesta excesiva de purinas. Vamos a tener en algunos pacientes antecedentes de gota. Es importante tener en cuenta también los síndromes mieloproliferativos o los síndromes de lisis tumoral. Estos cristales, dentro de sus cualidades o características, es que se van a formar en pH ácido, son cristales que se precipitan cuando tenemos pHs ácidos en orina y incluso pueden formarse en presencia de normouricemia, ¿sí? Entonces, algo que favorece también esta precipitación es el exceso de proteínas de origen animal e incluso algunos medicamentos también pueden favorecer este tipo de de cálculos, como el Probenecid o las altas dosis de salicilatos. Vemos aquí también una imagen del sedimento urinario de cómo se observan los cristales de ácido úrico
y como les comento, siempre hay que revisar el sedimento urinario de estos pacientes dentro de su abordaje. Aquí podemos ver radiografías donde encontramos imágenes compatibles con litiasis, en este caso litiasis renal derecha, de cálculos radioopacos, ¿sí? Que son los que se pueden llegar a observar en algunos pacientes al momento de tomar radiografías abdominales. Otra de las alteraciones es la hiperoxaluria, ¿sí? Donde la eliminación de oxalato va a ser superior a 50 miligramos día. En niños también podemos tomar cocientes, como comentamos, muchas veces estos cocientes son de utilidad cuando se nos complica tomar muestras de 24 horas, entonces podemos determinar el oxalato y la creatinina en muestra aislada de orina y posteriormente dividir los niveles de oxalato entre el valor de la creatinina de la orina. Sí, es un trastorno donde es el resultado de defectos genéticos, bioquímicos. Podemos encontrar una herencia autosómico recesiva en la síntesis de oxalato. Hay varios tipos. La tipo 1 hay un déficit de alanina glioxilato aminotransferasa que convierte el ácido glicoxílico en glicina. Y tenemos una tipo 2 donde son deficitarios de la actividad de la enzima D, glicérico deshidrogenasa, y una tipo 3 donde también hay mutaciones genéticas. Entonces la hiperoxaluria también es uno de los trastornos a considerar en el abordaje de estos pacientes. Aquí observamos imágenes de diferentes tipos de cristales en el sedimento urinario. Vemos que los más comunes a encontrar pues, son los de oxalato cálcico, como se observa una forma de prisma, los de ácido úrico, como también se observan los de cistina. Entonces tenemos diferentes tipos de hallazgos a nivel del sedimento urinario. Otro de los trastornos es la cistinuria. Esta es una tubulopatía. Hay un defecto en la reabsorción proximal de cistina, arginina, lisina y ornitina. Tiene una afectación o una incidencia de 1 en 7,000 personas y tiene un carácter autosómico recesivo. Podemos ver aquí una imagen donde se observan este tipo muy característico de cristales a nivel del sedimento urinario y se pueden presentar en cualquier edad. Sobre todo vemos un pico hacia los 12 años, los adolescentes podemos encontrar picos en este tipo de patologías. Es una patología que tiende a ser agresiva ya que hay mucha recurrencia de cálculos de cistina, solubilidad es muy baja de estos cristales a pHs urinarios inferiores a 7,5 y pues como les comentaba es muy característica estos cristales hexagonales en los sedimentos urinarios. Más o menos va a afectar dentro de toda la litiasis en las personas, más o menos va a equivaler a un 1 a 3% en los adultos y en los niños puede haber una afectación hasta el 10% de las litiasis. El 50% de estos pacientes van a desarrollar litiasis durante toda su vida y hasta el 75% se van a presentar en ambos riñones. Es una enfermedad compleja ya que el riesgo de la recidiva es muy alto. La hipocitraturia también es un factor o es una condición que va a favorecer la presencia de litos. Como ya vimos, el citrato es una sustancia que va a inhibir la nucleación del oxalato cálcico, va a retardar la aglomeración de cristales y va a inhibir el crecimiento de estos cristales. Va a disminuir la saturación urinaria de sales de calcio para que se evite la formación de los complejos con el calcio. Sí, va a tener más o menos va a ser un 15 al 63% también dentro de la patología de litiasis y puede coexistir con otras anormalidades metabólicas. Vamos a encontrar que la excreción de citrato está modulada por el equilibrio ácido-base y los valores de hipocitraturia en adultos son de 300 miligramos día, o puede ser también que tomemos cocientes de citrato creatinina inferiores a 250 miligramos. En los niños los valores de 8 miligramos kilo día y o coeficientes de citrato
creatinina también en muestras aisladas menores de 400 miligramos. Em, este tipo de hipocitraturias, este tipo de alteraciones pueden ser comunes en las acidosis tubulares renales y también podemos encontrar este tipo de alteraciones en la enfermedad renal crónica. Cuando encontramos índices o cocientes donde dividimos el calcio entre el citrato superiores a 0.33, nos va a indicar que hay un alto riesgo de cristalización. Entonces, es importante tener en cuenta la hipocitraturia. Dentro del diagnóstico diferencial de la litiasis renal, pues vamos a encontrar múltiples alteraciones. Uno de los cuadros clínicos muy característicos de la litiasis es el dolor abdominal. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial vamos a encontrar la pielonefritis aguda, la torsión testicular o de ovario, el embarazo ectópico, la salpingitis, la apendicitis, la obstrucción intestinal, la diverticulitis, pancreatitis, el infarto renal, la disección aórtica, hemorragias retroperitoneales o rupturas de aneurismos aórticos, tumores renales o incluso patologías del nervio ciático. Pasando al tratamiento, afortunadamente la mayoría de los cálculos o litos se expulsan de manera espontánea. En los episodios agudos, lo más importante pues es realizar el control del dolor. La analgesia es crucial en este tipo de episodios. Podemos utilizar AINES, el diclofenaco, la indometacina, el ibuprofeno. También podemos utilizar metamizol o tramadol, dependiendo de cada paciente. Es muy importante nada más tener en cuenta que el uso de AINES se debe realizar con mucha precaución cuando la función renal está alterada. Podemos utilizar algún otro tipo de tratamientos más de tipo expulsivo, por ejemplo el nifedipino, un calcio antagonista que nos puede ayudar con la expulsión. Los alfabloqueantes que van a también facilitar la expulsión del cálculo, como la tamsulusina, 0.4 miligramos, y puede haber otro tipo de medicamentos como la doxazosina. En algunos casos también se ha visto que el uso de corticosteroides como la metilprednisolona a 0.5 a 1 miligramo kilo día intramuscular o intravenoso en una o dos dosis podría acelerar la expulsión. Y bueno, podemos utilizar el citrato potásico vía oral a 1 miliequivalente kilo día para facilitar la formación de cristales y teniendo en cuenta que una de las principales causas es la hipocitraturia y los cristales de oxalato de calcio es una buena alternativa en el tratamiento de los pacientes con litiasis, ¿sí? Y bueno, si se puede investigar la causa o el tipo de delito al que nos estamos enfrentando, también nos puede ayudar al diagnóstico y al tratamiento. Existen también indicaciones para la extracción de los cálculos. Las guías sobre urolitiasis, las guías europeas, nos comentan que cuando tenemos un lito cuyo diámetro es mayor o igual a 7 milímetros, la tasa de expulsión espontánea va a ser baja, entonces puede ser una indicación. Cuando no se logra un alivio suficiente del dolor y que el paciente tiene dolores incapacitantes continuos, la obstrucción, que también es acompañada de procesos infecciosos y que puede generar un daño renal importante, la pionefrosis o la sepsis urinaria, cuando también tenemos pacientes con riñones únicos donde hay que cuidarlos de sobremanera o que están cursando con una obstrucción uni o bilateral. También vamos a tener en cuenta que dependiendo de la localización y tamaño, ¿sí? La litotripsia extracorpórea mediante las ondas de choque o la litofragmentación endourológica ultrasónica también puede ser una alternativa para la extracción de este tipo de cálculos o bien en algunos casos pues la cirugía convencional. La litotripsia extracorpórea mediante ondas de choque incluso se ha visto que puede eliminar hasta más del 90% de la litiasis de pacientes que no van a eliminar estos cálculos de forma espontánea.
Y bueno, como médicos también es muy importante que no solamente tratemos el evento agudo o el cólico nefrítico en el servicio de urgencia, sino que también demos prevención a estos pacientes, ya que muchos de ellos van a volver a presentar un episodio o una recidiva de este tipo de cuadro clínico o de cálculo. Entonces es muy importante tener en cuenta que mucha o la mayoría de estos pacientes tienen un origen genético, motivo por el cual esta predisposición litiásica va a durar toda la vida. Eh, es importante realizar un tratamiento farmacológico en litiasis de repetición, disurias persistentes, hematuриas macroscópicas frecuentes, nefrocalcinosis o osteopenia progresiva. Es importante recomendar el alto consumo de agua hasta 3 litros en los adultos, donde vemos que incluso solamente este tipo de prevención puede reducir hasta un 56% de la recurrencia. Esta es una de las patologías donde el consumo elevado de agua sí está indicado. Incluso se dice que en la cistinuria hasta 3 litros de agua pueden ser eficaces para la prevención de litiasis renal. El consumo de frutas y verduras también se ve se ve muy indicado en este tipo de pacientes, y los cereales integrales. Si hablamos específicamente de patologías, vemos que en la hipercalciuria idiopática pues es importante también tener en cuenta la ingesta de calcio. Eh, la suplementación con calcio o vitamina D, si se ha relacionado con un incremento de litiasis, debemos hacer una restricción de sal y de proteínas de origen animal. Nuevamente, indicar el consumo alto de frutas y verduras, cereales integrales, como lo comentamos en la diapositiva previa, sobre todo por la cantidad de fitatos que contienen ellos. Las tiacidas también nos pueden ayudar en la prevención de pacientes con hipercalciuria idiopática, y la indicación de citrato de potasio para la prevención y la precipitación de cristales a nivel tubular. Esta es una pequeña tabla que nos va a resumir el tipo de litiasis, el fármaco que podemos utilizar en cada una de ellas, las dosis que podemos manejar en ellos y los efectos potenciales colaterales de estos fármacos. Nuevamente, la eritrotricia está indicada cuando tenemos litiasis grandes, cuando el paciente tiene un alto riesgo de formación de cálculos, y cálculos sobre todo que no se puedan expulsar, cuando hay una obstrucción de vías urinarias y que incluso está produciendo una lesión renal aguda, cuando hay un proceso infeccioso asociado grave, cuando el control sintomático del dolor es muy ineficaz, y también cuando tenemos alguna comorbilidad asociada a estos pacientes. Es importante también conocer cuándo debemos hacer una derivación al servicio de urología, que es cuando tenemos una litiasis por encima de 1 centímetro, donde incluso algunas literaturas nos hablan hasta de 7 milímetros, donde hay una baja probabilidad de expulsión espontánea. También cuando tenemos litiasis recidivantes, cuando hay obstrucciones, cuando es bilateral o múltiple, o que tenemos pacientes con riñones únicos. Y la derivación a un servicio de urgencias, si lo vemos sobre todo en consultas externas o de forma privada, es importante referir al paciente cuando el dolor no es controlado con AINES o con los medicamentos anteriormente comentados. Hay vómitos persistentes, deshidratación del paciente, fiebre o datos de sepsis, que hay riesgo o que incluso podemos documentar lesiones renales agudas, pacientes monorrenos trasplantados, o que tenemos alguna sospecha diagnóstica, embarazos ectópicos o algún otro tipo de patologías graves abdominales. Los embarazos, sí, litiasis en embarazos también hay que derivarlos para la atención oportuna y evitar complicaciones. Aquí terminamos el tema y vamos a pasar a nuestro caso clínico, que es un caso clínico ilustrativo, es un caso clínico fácil y es un caso clínico que nos puede orientar un poquito más hacia el manejo del paciente. Bueno, el caso clínico nos habla de un masculino de 42 años de edad
que acude al servicio de urgencias por presentar de manera brusca dolor intenso en región lumbar derecha. Este dolor, además de ser intenso, se irradia a la región pélvica y genital. A su llegada, la exploración física nos reporta un paciente despierto, orientado, hay facies de dolor. Vemos que la hidratación es regular de tegumentos y mucosas. Observamos que hay un signo de Giordano derecho positivo. Tenemos dentro del interrogatorio antecedentes paternos de gota, diabetes, hipertensión. El paciente refiere que casi no toma agua, consume comidas rápidas 2 veces por semana, hay alcoholismo positivo y ocasionalmente toma suplementos de calcio por dolor articular. Aquí tenemos una presión arterial de 140/85 y una frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 20 y una temperatura de 36. Entonces, es importante tener en cuenta este caso. Ya posterior a las preguntas vamos a realizar vamos a puntualizar en algunos datos. La pregunta número 1, de los siguientes estudios iniciales, ¿cuál sería uno que te daría más información en este caso? Más información para orientar el diagnóstico. 1, o la A es una biometría hemática, la B es una determinación de hormona paratiroidea, la C son pruebas de funcionamiento hepático, una gasometría venosa y un examen de orina. ¿Sí? La pregunta número 2 es, a este paciente en el servicio de urgencias se le realiza una radiografía de abdomen como parte del estudio inicial de dolor abdominal, la cual se encuentra aparentemente sin alteraciones. ¿Consideras que es un estudio suficiente para descartar alguna patología con los datos que tienes? ¿Sí o no? Inciso A, sí. Inciso B, no. Pasamos a la pregunta número 3. Si tu respuesta fue no, ¿qué otro estudio de imagen solicitarías de forma inmediata? Inciso A, una tomografía abdominal urgente con contraste. Inciso B, una resonancia magnética abdominal. Inciso C, un uretrocistograma miccional. Inciso D, un ultrasonido renal. Y E, una gamografía hepática. La pregunta número 3. De acuerdo a lo revisado en el tema, es más común encontrar cálculos radiolúcidos en la mayoría de los pacientes con litiasis renal. Inciso A, falso. Inciso B, verdadero. Y la pregunta número 4, aquí se me pasó el número, pero es número 4, ¿cuál de las siguientes medidas terapéuticas sería la inicial en este caso? Entonces, A, interconsulta urgente al servicio de cirugía. B, acidificar la orina. C, control del dolor. D, iniciar antibióticos intravenosos. Y el inciso E, tomar de manera urgente un examen general de orina. Y continuamos con las respuestas del caso. Nos vamos a la pregunta número 1. Teniendo en cuenta el caso, dice, de los siguientes estudios iniciales, ¿cuál sería uno de los que te daría más información en este caso? Aquí es muy importante tener en cuenta la pregunta. Nos dice estudios iniciales en el servicio de urgencias. Estamos hablando de un paciente que llega a urgencias. La biometría hemática, sí, claro, es un importante estudio, ya que pues estamos hablando de un dolor abdominal. Nos puede dar mucha información, nos puede hablar acerca de algo agudo, nos puede hablar de algún proceso infeccioso, por ejemplo. La determinación de PTH, la aparatormona. Aquí la aparatormona en un servicio de urgencias pues no es un estudio de los iniciales que
que esperaríamos en algún paciente, aparte de que en muchos de los laboratorios la PTH no se realiza de forma urgente, sino que el tiempo, incluso en algunos se reporta hasta el día siguiente la PTH y no es un estudio inicial para un dolor con el que llega el paciente. Pruebas de funcionamiento hepático. Las pruebas de funcionamiento hepático pues también nos pueden hablar de un problema, ya que estamos hablando de un dolor abdominal. Nada más que en este caso la semiología del dolor sí nos habla donde aparte hay un Giordano positivo, el dolor se irradia a las zonas inguinales. Digo, también es considerable tomar en cuenta el hígado, sin embargo, quizás no es uno de los estudios iniciales o el que más nos daría información, sí, porque aquí es el que más nos daría información. La gasometría venosa. Bueno, la gasometría venosa para el estudio de las litiasis, en algunas de ellas sí es necesaria. Por ejemplo, cuando estamos abordando acidosis tubulares renales, el estudio gasométrico nos puede dar una orientación franca para el estudio de las acidosis. Sin embargo, pues aquí tenemos un paciente que más que nada acude por el dolor. ¿Sí? Entonces, en este caso, tanto la biometría hemática como en el examen general de orina nos darían alguna imagen. Sin embargo, aquí el examen general de orina está más orientado hacia el abordaje de litiasis, ya que a través del sedimento urinario nos podemos dar cuenta o nos puede dar una orientación todavía muchísimo mejor hacia las litiasis, ¿sí? La pregunta número 2. Se realiza una radiografía de abdomen como parte del estudio inicial de dolor abdominal, la cual se encuentra aparentemente sin alteraciones. ¿Consideras que es un estudio suficiente para descartar alguna patología con los datos que tienes? Pues no, hay muchas patologías, la respuesta es no, ya que hay muchas patologías abdominales, dolor abdominal específicamente, que con una radiografía no podemos tanto descartar o diagnosticar alguna situación. En este caso muy particular, bueno, pues hablando de litiasis, hay litiasis que son radioopacas y hay unas que son radiolúcidas. Ya vimos que hay cálculos que son radiolúcidos y no los vamos a ver en radiografías. Incluso aunque el cálculo sea radioopaco, en muchos casos no vamos a ver ningún cálculo en las radiografías de abdomen. Entonces no es un estudio que descarte alguna situación abdominal, específicamente hablando de litiasis. Si tu respuesta fue no, la pregunta número que sigue, la número 3, si tu respuesta fue no, eh, ¿qué otro estudio de imagen solicitarías de forma inmediata? Aquí es muy importante tener el contexto del paciente. Es un paciente que está en el servicio de urgencias y pues la urgencia es el dolor. La tomografía abdominal urgente con contraste, pues aquí habría que valorar mucho, ya que una tomografía pues nos da mucha información, sin embargo, que sea urgente y con contraste, aquí tenemos que tomar en cuenta que no sé si en este caso ya tengamos pruebas de funcionamiento renal del paciente que puedan quizás pues no indicar de forma inmediata la tomografía con contraste. La otra es que pues en muchos servicios de urgencias, sobre todo así en ciertos turnos no contamos con tomógrafo. La resonancia magnética abdominal pues todavía es muchísimo más difícil de conseguir en la mayoría de los centros aquí en México. Un uretrocistograma miccional pues tampoco es un estudio que lo utilicemos de forma rutinaria para el abordaje de dolor abdominal y mucho menos en el servicio de urgencias. Y la gammagrafía hepática, bueno, pues aquí no habría mucha razón de solicitarla, ¿sí? Entonces lo que nos queda es el inciso D, donde el ultrasonido renal ya vemos que tiene una sensibilidad muy alta en el abordaje de la patología litiásica renal y donde nos va a dar información exacta, sobre todo que es un estudio que tenemos en la mayoría de los centros hospitalarios, es inocuo y es muy rápido de realizar, ¿sí? Sobre todo si estamos en un servicio de urgencias. La respuesta entonces es la D. La pregunta que sigue es, de acuerdo a lo revisado en el tema, ¿es más común encontrar cálculos radiolúcidos en la mayoría de los pacientes con litiasis renal? Y la respuesta es la A, es falso. En realidad los cálculos radiopacos son más comunes, ya que los cálculos radiopacos son los que están compuestos de sales de calcio. Los cristales de oxalato de calcio son los que se encuentran más comúnmente en los pacientes con litiasis, aunque claro, ya comentamos que una radiografía pues no puede ser
un estudio que nos oriente completamente o nos descarte alguna patología litiásica. Entonces la respuesta es A. Lo más común son cálculos de oxalato de calcio. Y la última pregunta dice, ¿cuál de las siguientes medidas terapéuticas sería la inicial? En este caso es muy importante leer la pregunta. ¿Cuál sería la inicial? Interconsulta urgente al servicio de cirugía, acidificar la orina, el control del dolor, iniciar antibióticos intravenosos y tomar de manera urgente el examen general de orina. Ya vimos que parte de los criterios de referencia al servicio de urgencias pues es el poco control del dolor. Si el dolor en este caso sí se convierte en una urgencia, entonces aquí hay que iniciar el control del dolor a la par del abordaje para entonces decidir cuál es el manejo definitivo o a mediano o largo plazo del paciente. Entonces, hasta aquí termina nuestro caso clínico. Espero que esta plática haya sido de su agrado y sobre todo que se le pueda dar una utilidad para el manejo del paciente con litiasis renal. Muchísimas gracias por su atención y buenos días.